Bueno, hoy vamos a tratar el segundo bloque de las jornadas que este año son del 2020, pero ya estamos en 2021. Y bueno, vamos a enfocarlo sobre todo a un tema que bueno, pues puede tener su interés, ya que se planteó en un inicio un debate sobre sistema de pensiones y demás, y bueno, luego lo hemos llegado un poquito ya más allá, debido a que, bueno, todos los días en los medios de comunicación tenemos los impuestos, tenemos diferentes impuestos que tienen, digamos, más capacidad para estar en la prensa que otros, y bueno, evidentemente el tema de las pensiones con las cotizaciones como elemento, digamos, principal, pues también suelen ser tema diario, bien de telediarios, bien de jornadas o, bueno, de extensísimas publicaciones. Voy a aprovechar para seguir hilando y, bueno, en el ámbito, digamos, de las personas que van a participar, vamos a tener a Inmaculada Domínguez Fabián como una de las personas que va a debatir, ¿de acuerdo? Inmaculada, ella es profesora de Economía Financiera de la Universidad de Extremadura, es experta en pensiones y sistemas de protección social, así como en violencia de género, concretamente en el ámbito de la violencia económica. En el caso de nuestra fundación, ha llegado por el link, por el enlace que tenemos junto con un programa de violencia económica que desarrollaron unas compañeras nuestras el año pasado, y bueno, pues le damos las gracias por su participación, ¿de acuerdo? Y bueno, recomendamos todo lo que tiene que ver con el tema de violencia económica que llevan desde la Universidad de Extremadura. El segundo ponente, en este caso, o segunda persona que va a debatir, es Ernesto Hinojosa Vidal, que bueno, en el programa lo tenéis como Ernesto H. Vidal. Bueno, Ernesto es divulgador científico, es colaborador habitual del programa Ampliando el Debate, por el cual pues, nos hemos puesto en contacto y bueno, pues afortunadamente ha tenido tiempo para poder estar hoy aquí. Viene en representación de la red MMT. La red MMT es la red que promueve la teoría monetaria moderna, en este caso en España. Bueno, tuvimos a Stuart Medina en un anterior Diálogos Familiares. Y bueno, pues nuestra intención es que tengamos un debate participativo. La persona que va a llegar en unos momentos, ¿de acuerdo?, que estaba trabajando y ahora mismo pues se va a incorporar, sería Juan Carlos Barba, que Juan Carlos, bueno, es farmacéutico de formación, es empresario, por eso ahora mismo anda con un lío de narices y es justo la persona que nos está ahora mismo pues esperando a que entremos. Bueno, estamos esperando a que entre. Y bueno, Juan Carlos es coordinador del colectivo Burbuja, colectivo con el que también colaboramos de manera usual dentro de la fundación y dentro de las jornadas que hacemos. Es presentador del programa Economía Directa en ese mismo colectivo. Bueno, hay un montón de archivos desde hace años. Y bueno, es columnista en diferentes medios de comunicación, entre ellos El Confidencial, junto con Juan Carlos Bermejo, Roberto Centeno y Juan Laborda. Bueno, pues han formado un cuarteto, digamos, bastante heterogéneo que tiene bueno, pues una manera de debatir sobre los temas económicos de España. Y bueno, pues en cuanto entre, pues le diremos que es un placer que esté con nosotras. Por nuestra parte, pues poquito más. Sí queríamos ver si es capaz. Un segundito. Ahora mismo me acaba de decir que no puede entrar. Un segundito que le mando el link. Disculpadnos de nuevo por este momento de impasse. A ver si así. Bueno, creo que ahora va a poder entrar. Un segundo. Y bueno, de nuevo pedimos disculpas por esta pequeña descoordinación momentánea. Pero bueno, esperamos que merezca la pena. Y bueno, aparte el bloque era un poco... Ya preveíamos que va a tener, bueno, pues una participación. La idea es que tengáis unos bloques, un guión inicial con 4 temas a tratar y posteriormente pues la gente pueda participar desde el chat que tenemos habilitado. Creo que tenemos ya a Juan Carlos porque tenemos otro Daniel Álvarez, así que eso ya no hay fallo. Bueno, Juan Hola, Carlos, bienvenido. Bueno, yo si queréis voy a empezar. En primer lugar, dar las gracias, por supuesto, a la Fundación por organizar esta sesión y por poner encima de la mesa un debate que yo creo que va a ser bastante interesante. Y también yo, que soy investigadora en el ámbito de pensiones, pues me gusta, después de todo el tiempo que llevo, que el debate de las pensiones se iguale y se trate conjuntamente con el tema impositivo, ¿verdad? Porque yo siempre digo que una de las
cuestiones fundamentales cuando tratamos del sistema de pensiones es la información. Yo soy una firme convencida de que si nos informamos y de verdad conocemos lo que cotizamos, la acción protectora que tiene la seguridad social, la importancia de ese estado de bienestar y de esa seguridad social, y cómo también debe ajustarse en cierta medida, y hoy seguro que lo hablaremos por el tema de edad de jubilación y demás, a cómo ha ido cambiando la vida, creo que muchas veces lo que nos falta es información. Estoy casi segura, y yo también siempre lo comento, que cualquiera de nosotros sabe lo que paga Hacienda. Es decir, tú, bueno, y ahora justo que empezamos campaña, casi que más, ¿no? Bueno, si no, ¿qué paga? A lo mejor me sale a devolver, y si me sale a devolver ya estoy feliz, si me sale a pagar más o menos todo el mundo, hay ciertos conceptos que sitúa, ¿verdad? Sabe más o menos que hay una base imponible, lo que del trabajo, bueno. Yo creo que si hacemos encuestas en ese tema, la gente es conocedora. Nosotros hemos trabajado y hemos hecho muchas encuestas sobre las pensiones, y es que no sabemos por el tipo que cotizamos, ¿verdad? ¿Por qué no lo sabemos? Porque antes de que el dinero, de que nuestra nómina, bueno, los autónomos quizás sí lo saben un poco más, pero el trabajador por cuenta ajena, cuando recibe su salario, cuando recibe su nómina, de ahí ya le han detraído el impuesto. Es verdad que el IRPF también, pero le han retraído lo que se cotiza a la seguridad social. El IRPF, como luego hay que hacer declaración y es autoliquidativo, pues te das luego cuenta, más o menos, ¿no? Mientras que el otro pues se queda ahí como en el sueño de los justos y no eres consciente. Se llama luego, es verdad que también, y eso es un poco una crítica que yo también siempre hablo de la seguridad social, ponemos palabras a las cosas que no se acaban de entender bien. Se habla de contingencias comunes. Contingencias comunes, los rendimientos del trabajo, aunque sea también un término económico, parece que nos situamos, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir con eso es que para mí es muy importante que en el debate de hoy trabajemos y analicemos, que lo hará un poquito mi compañero más, porque yo ahí no soy experta, el tema impositivo, que entiendo que hablan de los diferentes impuestos, y que se equipare en información a la seguridad social y a las cotizaciones, a las pensiones, porque es muy importante. De hecho, yo siempre comento también, o sea, todos si pensamos en el canal de Panamá, ya no voy a decir el de Suez con todo lo que ha pasado, ¿no? Pero en el de Panamá pensamos que es una obra dantesca, que debe haber costado muchísimo y tal. Cuando referenciamos eso, lo que costó eso a lo que cuesta nuestras pensiones anualmente, pues claro, las cifras nos hacen ver que uno de los mayores gastos públicos que se producen en cualquier país, en cualquier país, porque casi todos tienen sistema de reparto, bueno, luego si queréis comentar de alguno en cuestión, si queréis y demás, pero bueno, en general es un gasto muy, muy, muy importante. Y que luego es otra cuestión, y ya dejo seguir a mi compañero, es que nos afecta a todos. Es decir, las pensiones, bueno, pasa también con el IRP, con el impuesto, pero las pensiones nos afectan cuando estamos trabajando, nos afectan las prestaciones cuando estamos en desempleo, porque la acción protectora de la seguridad social, y de hecho en un momento como el actual, con todo el problema que hemos vivido y estamos viviendo con el COVID, la acción protectora de la seguridad social hay que ponerla absolutamente en valor, y nos afecta en la época una de las más débiles de nuestra vida, ¿no? Que es en la ancianidad. Por lo tanto, es muy, muy importante, y todo lo que contribuya desde el ámbito político, desde el ámbito social por los debates, desde el ámbito de fundaciones como vosotros que lanzáis el tema al debate. Nosotros como académicos de seguir planteando, analizando modelos y demás, creo de verdad que es muy, muy importante, y es verdad que lo hemos llevado a cabo y se habla de pensiones porque ahora son un problema. A mí me hubiera gustado que se hubiera hablado antes de que hubiera tanto problema, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es tratarlo y entenderlo, ¿no? Entenderlo para poder asimilar muchos de los cambios que se van a producir, si quiera o no, porque está detrás la demografía y eso es imparable ya, por lo menos en esta generación. No sé lo que pasará en el futuro, no sé los hijos que tendrán nuestras hijas, pero sí sé los que tenemos ahora y cómo vivimos ahora, ¿no? Entonces, agradeceros la invitación, por supuesto, siempre ha sido un placer trabajar con vosotros. Lo decía Juan Carlos, no estaba, yo también trabajo el tema de la violencia de género focalizado en la violencia económica, y desde la Fundación pues siempre me han ayudado mucho, también han colaborado y también se lo agradezco. Y bueno, pues agradecer que se iguale y que tratemos hoy el tema de las pensiones, que es verdad que nos queda mucho, a unos más que otros, pero bueno, pero que es un tema al que todos llegaremos, ¿no? Y que hay también más de lo que es puramente la pensión de jubilación, otra serie de prestaciones que también luego si queréis comentar un poquito.
Sí, Ernesto, yo no sé muy bien ¿tú en qué eres experto exactamente? ¿En qué estás especializado? Yo soy científico. Yo soy Ujú. científico, de hecho, ahora mismo, bueno, he sido profesor de farmacia también, pero todo el tema este de la divulgación es una cosa básicamente autodidacta que he estado haciendo con todos estos años y siempre me ha interesado mucho la economía, simplemente no la he estudiado de manera formal. Ya he dicho bueno, que yo me considero más un divulgador que alguien que realmente, bueno, está metido en este tema. Pero bueno, eso, en el tema de las pensiones, pues a mí sí, Daniel, me llama un poquito porque yo tengo pues esta presencia en las redes, que tampoco es que yo sea precisamente una Twitter star o lo que sea, pero bueno, que yo ya llevo colaborando todo este año con Chus en Ampliando el Debate y bueno, que me gusta bastante hablar de todo esto. Además, yo formo parte de la red de MMT, ¿vale? Que se dedica un poquito a divulgar lo que es la teoría monetaria moderna. Pues a mí me gustaría, ya que a ti te gusta la teoría monetaria moderna, imagino que, claro, a mí me ha llamado la atención de lo que ha dicho Inmaculada dos cosas. Lo primero, el tema de que se considere un gasto las pensiones, que lo ha considerado, que yo no lo considero un gasto, yo lo considero que es simplemente un reparto de rentas, es decir, coger rentas de los trabajadores y dárselas a las clases pasivas, en este caso a la gente mayor, a la gente jubilada. Y luego el tema de la sostenibilidad, que yo creo que es muy interesante, porque en qué punto se dice que cuánto tienen que recibir esas personas mayores y por qué tiene que financiarse con la Caja de la Seguridad Social, que es que eso también es simplemente un acuerdo al que se llegó hace ya varias décadas, ¿no? Que yo creo que ahí, tú que eres partidario de la MMT, pues por supuesto debes estar de acuerdo, imagino, en que eso es simplemente un absurdo. Es Pensar que redundante. tiene que ser así. Es redundante, no tiene ningún sentido que exista una tesorería de la seguridad social y en cambio no exista una tesorería de carreteras o una tesorería de educación o una tesorería de sanidad. Realmente el gasto público viene todo del mismo sitio, de los tributos. Podemos llamarlos impuestos, podemos llamarlo cotizaciones, pero en realidad todo viene absolutamente del mismo sitio. Sí que es verdad que todo, como bien ha dicho Juan Carlos, la principal función tanto de las cotizaciones como de los tributos en general es el reparto de la riqueza entre los españoles. Es un poquito básicamente quitarle el excedente a esas clases que tienen, bueno, a estos sectores de la sociedad que más ganan y repartirlo. De hecho, si nosotros miramos el informe que publica FEDEA en el año 2019, al final, cuando sacan todas las cuentas, dicen que el 80% de los hogares españoles reciben más en función de transferencias monetarias y prestaciones, especialmente jubilación, de lo que aportan en tributos, en impuestos y en cotizaciones. Por tanto, sí, y un poquito respondiendo también a lo que me estabas diciendo, claro, el tema de la seguridad social es redundante. Al final el gasto público es gasto público y el gasto público, por mucho que esto sea un poquito chocante para quien no ha oído hablar nunca de la teoría monetaria moderna, el gasto público no viene financiado por los impuestos. El Estado primero gasta y después recauda. O sea, vamos a ver, si nosotros miramos el gasto público que ha habido en España en el año 2020 a causa de la pandemia, estamos viendo que se ha gastado, si no recuerdo mal, un 51% del PIB. Claro, eso no lo hemos recaudado antes. Eso primero se gasta, luego ya se recauda y la función de los impuestos básicamente es retirar una parte de ese dinero que está en circulación, que se ha impreso en los bancos centrales, en los bancos, para estabilizar lo que sería la demanda de ese dinero, la demanda de esa moneda, para evitar la inflación y también, como bien has dicho tú, para redistribuir la riqueza, para básicamente reducir lo que sería el índice de Gini, que ya sabéis que los impuestos, especialmente el IRPF, de hecho casi exclusivamente el IRPF, es el impuesto que más contribuye a la reducción de la desigualdad de renta. Y ya está, pero los impuestos realmente no sirven para financiar el gasto. El Estado primero gasta y después recauda. Básicamente, claro, nosotros se nos ha hecho creer básicamente que la economía es como la economía de una casa, ¿no? Eso es lo que decía Thatcher, que bueno, hizo muchísimo daño. Pero claro, lo que la gente no acaba de entender es que los hogares españoles no tienen una máquina de imprimir dinero y los estados soberanos sí. Entonces,
Esa sería la principal diferencia. Ahora bien, también es cierto que mientras que aquellos estados que tienen soberanía monetaria sí que pueden imprimir dinero a voluntad, y este dinero, obviamente, las limitaciones, no se puede imprimir el dinero de manera ilimitada. El límite son realmente los recursos reales que hay en el país. Pero claro, en el caso de España, donde nosotros básicamente hemos entregado nuestra soberanía monetaria a la Unión Europea, bueno, a la zona euro, pues sí que estamos bastante condicionados por ese suelo de déficit que se nos impone. Con lo cual, nuestro gasto público, en este caso, sí que está condicionado al déficit que nosotros tenemos. Por tanto, si nosotros gastamos mucho, luego hay que recortar. Y precisamente eso ocurre porque hemos renunciado a esta soberanía en favor de entrar dentro de lo que sería el euro. Y esto sí que nos puede lastrar en futuras generaciones, tanto para el gasto público en cosas tan básicas como podría ser la sanidad o la educación, como por supuesto también en pensiones. Sí. Inmaculada, respecto al tema de la sostenibilidad de las pensiones, a mí me gustaría que nos comentaras, porque ya ha salido el tema de la caja única, de la seguridad social. Sabemos que los salarios pues no van bien, los salarios de la gente más joven, que existe una descompensación importante entre lo que se recauda y lo que son el montante total de las pensiones. Se habla de que para conseguir que eso se estabilice hay que aumentar la edad de la jubilación, aumentar el número de años cotizados. ¿A ti qué opinión te merece esto? Porque desde luego, viéndolo desde fuera, una persona como yo lo que piensa es sencillamente que esto es un tema político, ni más ni menos. No sé qué piensas tú al respecto. Bueno, vamos a ver, muy importante entender que no como a lo mejor lo que habéis comentado de si la seguridad social debe ser contributiva o debe ser como otra. A ver, la seguridad social, desde pequeñita, cuando decíamos, voy a la seguridad social, era a la sanidad, al centro de salud, ¿verdad? Entonces, ahí la sanidad, esa sí funciona igual que las carreteras, ¿vale? Es decir, se pagan impuestos generales y se financia esa cobertura, ese servicio, ¿verdad? No prestación, sino servicio. Pues servicio de poder usar las carreteras, las autovías, servicio de poder usar los transportes a un precio más barato del que sería de mercado y servicio pues cuando voy efectivamente al médico. La parte de seguridad social, cuando hablamos de pensiones y de acción protectora en el ámbito de la seguridad social, hablamos de prestaciones, ¿eh? Hablamos de dinero, no de servicio, ¿vale? De conceder unas prestaciones. Entonces, ¿cómo está ahora? Si queréis que teoricemos sobre modelos, se puede hacer después, pero yo os comento el sistema actualmente y los riesgos a los que está sometido, tanto aquí en el sistema español como en casi todos. El sistema que tenemos es de reparto, como estaba comentando Juan Carlos. Eso quiere decir que todas las cotizaciones de un periodo, quiere decir que implican cotizaciones. Tipo de cotización que es fijo, ese 28,3 que os decía, por el salario, por las personas, y cada una de las personas por el salario que tenga. Con lo cual yo ahí tengo dos variables, porque si la tasa es fija, lo que yo ingreso al sistema son las personas que estén trabajando por el salario que perciban. Si hay mucho paro, pues tendré menos personas. Si los salarios son muy bajos, tendré también menos ingresos a esa caja de reparto. Y las prestaciones pues son en función a si las contingencias de lo que se cubre, las pensiones son de viudedad, son de orfandad, son de incapacidad y son de jubilación, pues tantas personas haya con esas características como la prestación que cobren, que luego si queréis volvemos sobre ella. Eso es un sistema de reparto. ¿Qué ocurre? Cuando se diseñan los sistemas de reparto, estamos en la revolución industrial. ¿Qué ocurre en ese momento? Hay mucha fuerza laboral, mucha gente trabajando, son muy poquitos las personas mayores y además con una supervivencia muy pequeñita. Es decir, hablar de 65 años cuando se instauran los sistemas de pensiones es hablar de gente que fallecía a los 70. Es decir, estas personas eran pocos, porque habían sobrevivido pocos a esa edad, era una edad elevada y además sobrevivían poco. Por lo tanto, la foto yo a mis estudiantes se lo digo siempre así, digo, tenemos la clase, pues partimos. ¿Cómo era antes? Toda la clase pagaba a este banquito, pues estupendo, ahí podíamos ajustar como quisiéramos, ¿vale? Todo iba bien. Y de hecho, pues había excedente, que de hecho en el caso español, cuando ha habido fondo de reserva, pues se ha usado para muchas otras, se ha usado para todo casi, más que para las pensiones, ¿vale? No directamente, porque lo que se hacía era
que en lugar de transferir el dinero que correspondía del Estado, pues no se transfería y el Estado se lo podía gastar en otra cosa y se tiraba de la cajita. Era así como ha ido funcionando. ¿En qué estamos ahora? Pues estamos en una circunstancia donde hay un envejecimiento poblacional. Eso quiere decir dos cosas. Una es que cada vez nacen menos personas y eso se tarda mucho en reparar, o sea, esa tasa de fecundidad, cambiarle la tendencia es muy, muy difícil. De hecho, la inmigración es un componente que hace que la tasa de fecundidad cambie, pero está ocurriendo lo contrario, es decir, las personas inmigrantes que entran al país lo que cogen es el hábito de las nacionales y empiezan a reducir su número de hijos. Por lo tanto, estamos hablando de que cada vez entra menos gente a trabajar, los salarios además son más bajos, por lo tanto, quien paga está siendo más chiquitito, la bolsita de lo que se paga, lo que aporta a la cajita es cada vez más pequeño. ¿Y qué tenemos por la otra parte? Pues tenemos a gente que de 65 años hay una supervivencia promedio de 20, 25 años, dependiendo si eres hombre o mujer. Lo siento, chicos, pero aquí las chicas tenemos un poquito más de suerte y vivimos más, por lo tanto, nos quedamos más tiempo y gastamos un poquito más, que no está mal, que por una vez gastemos nosotras un poco más del sistema, ¿verdad? Y bueno, esto es una broma, ¿no? Pero lo que está claro es que de 65 a un promedio de 85 años se sobrevive y por lo tanto se requiere pensión. Y además, ¿qué es lo que se está produciendo también ahora en España? Que como la gente que se está jubilando ha tenido unas carreras bastante altas, tiene una pensión también más alta, que se produce ese efecto que oímos muchas veces, bueno, es que ser mileurista trabajando es casi un premio ahora mismo, por desgracia, y pensionista con 1.000 euros, hay mucha gente que lo es, ¿vale? Hay otras que están en mínimos en 800, pero no hay esa... hay un poquito esa descompensación, si se quiere decir así, ¿no? Pero casi unas pensiones promedios más altas que los salarios, ¿verdad? Entonces, en ese encaje, ¿qué variable vemos? Yo, matemáticamente, y yo les digo también siempre a mis estudiantes, aquí en el gráfico, ¿qué es lo perfecto? Pues alarguemos la edad de jubilación, ¿vale? Esa es la medida perfecta en el papel, ojo, en el papel. ¿Por qué? Porque consigo tener más tiempo a la gente trabajando, más tiempo cotizando, están gastando menos tiempo, ¿vale? Por lo tanto, tengo más ingresos fijos, más ingresos seguros en el sistema y menos gastos. Y por otra parte, también es cierto y hay que entender que la edad de 65 años no es la misma cuando se fijó el sistema ahora. Pero yo siempre aquí matizo otra variable que ahora está mucho en el debate político, está justo ayer el ministro lo estuvo presentando, que es los años cotizados. O sea, yo no puedo pensar que todos los trabajadores tienen la misma carrera laboral. Es decir, un trabajador que entra en el sistema a cotizar con 18 años, cuando tenga 40 ha cotizado ya más que suficiente, podría jubilarse. O sea, yo siempre abogo porque la edad de jubilación se encuentra muy vinculada a los años cotizados. Es decir, un estudiante universitario que entre al mercado laboral con 25, 28 años, pues evidentemente tendrá que jubilarse más tarde. También su supervivencia será superior y sus cotizaciones serán distintas, pero alguien con un trabajo más penoso no puede seguir trabajando con 65 años. Yo, que soy profesora universitaria, si me encuentro bien físicamente, en principio, pues no tendría mucho problema y de hecho nosotros podemos, y mucha gente sigue, hasta los 70 años. Es un trabajo bastante cómodo, relativamente cómodo en el aspecto físico y si intelectualmente estás bien y te gusta, pues es perfectamente factible. Siempre entendido como un derecho, ¿de acuerdo? No como una obligación. Entonces es cierto que esa edad de jubilación es una de las variables que más cuesta mover, es la que provoca muchísimo rechazo. En el papel ya os digo que es la perfecta. Yo creo que también si lo pensamos en cómo eran nuestros abuelos y cómo somos nosotros no tiene nada que ver. Hay que entender que ese envejecimiento tiene que salir por algún lado. Entonces esa variable de la edad ya os digo que es siempre, pero aunque se penalicen y de hecho ahora se están trabajando las penalizaciones para que no se anticipen las jubilaciones y demás, aunque se penaliza mucho, porque alguien que no haya cotizado suficientes años puede tener una pérdida, puede tener del 10 o del 12% de pensión, ya por siempre. Ojo, que no estamos hablando de la primera pensión, sino que lo que pase una vez que generas tu pensión te va a acompañar hasta que fallezcas. Por lo tanto, individualmente esa decisión es muy, muy importante. Si la puedes tomar, si no sales del mercado laboral antes, evidentemente. Entonces, a tu pregunta de problemas de sostenibilidad en el sistema actual, el mayor riesgo, aunque el económico está detrás por el tema salarial y de mercado de trabajo, siempre que hablamos de seguridad social no podemos olvidar el mercado de trabajo,
pero esa variable de edad de jubilación siempre es muy importante. Y de hecho ahora, aparte de esta, sabéis que en España llevamos una racha de reformas que nos vuelve locos a los que los estudiamos, porque están continuamente modificándose el sistema. Entonces, en 2011 se modificó el sistema y la edad de jubilación y se ha pasado de 65 a 67, que no quiere decir que no te puedas jubilar con 65. Si tienes más de 38,6 meses de cotización, te puedes jubilar con 65 sin perder pensión, ¿eh? O sea, jubilarte puedes, pero que no te penalice. Entonces, para quien tenga carreras más cortas a esa longitud, serían 67 años la edad de jubilación, y esto, que se empezó a aplicar en el 2011, entra en vigor y lo finalizamos, estamos cerca ya de la transición. Y aún así se está trabajando en diseñar, desde el Pacto de Toledo se va a trabajar en el diseño de un factor que haga que esa edad de jubilación se multiplique, se reduzca realmente, por un factor que se llama de equidad intergeneracional, que relaciona la supervivencia. Es decir, si yo tengo una supervivencia mayor, no por hombre o mujer, sino por mi generación tengo una supervivencia mayor a la persona que se jubiló hace 5 años, quiere decir que voy a vivir más. Entonces, como si que lo mismo que tuviera, lo tuviera que repartir en más tiempo. Entonces, es ahí donde hacia donde van las reformas que están actualmente en la mesa de debate. Y ya os digo, en el papel que lo soporta todo técnicamente, lo óptimo, porque vamos, es una cuenta, ¿no? Lo que me sube las cotizaciones y me bajan las pensiones es la edad de jubilación. Pero ojo también con el problema que genera. Aquí siempre son reformas de parámetros. Es decir, cómo se toca el sistema actualmente, como está con el sistema de reparto, como está estructurado, al ser contributivo y no de impuestos generales, es cómo va tocándose, y uno de los parámetros evidentemente es esa edad de jubilación, que ahora mismo está ya regulada en la reforma del 11 y estamos finalizando su aplicación. Ernesto, en cuanto al tema de los impuestos de la contribución, el que no haya caja única, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú ahora mismo todo este sistema impositivo que tenemos? ¿Lo ves justo? ¿Lo ves que habría que tocarlo por algún lado? ¿Cómo lo consideras tú? A ver, yo, si quieres te respondo, pero me gustaría decir una pequeña cosa de lo que ha dicho Inmaculada. Claro que sí. Cuando está diciendo que probablemente la edad de jubilación es el factor más... la edad, ¿no? Es el factor más influyente a la hora de calcular estas pensiones y todo esto. Bueno, sí que es cierto que hace 100 años, obviamente, la gente no vivía lo que vive ahora. También es cierto que la edad de vivir de manera autónoma, de manera con calidad de vida, esa no ha aumentado tanto. De hecho, lleva estancada varios años en alrededor de 72 años, si no recuerdo mal. Y que, claro, eso es una cosa que también tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Una de las cosas que hay que asumir es que, bueno, el tema de la seguridad social es un éxito de la democracia, porque básicamente dice que a un cierto número de personas, tanto especialmente a las personas que ya están en una edad avanzada, merecen básicamente salir del sistema de producción y recibir ese excedente de producción de la sociedad para seguir teniendo una vida digna. Claro, si nosotros vamos aumentando la edad de jubilación, pero la edad de vida digna, ¿no? De vida con calidad, no aumenta, cada vez sí vamos a poder vivir muchos años, pero no vamos a poder vivir esos años con calidad de vida. Y precisamente es esto. Perdona un momentito, Ernesto, que ahí yo creo que has tocado un punto muy interesante, que es el cómo se pueden tomar, si va aumentando cada vez más la cantidad de gente mayor de 65 años, y por supuesto la gente que está trabajando tiene con sus cotizaciones o en su caso con los impuestos contribuir a esas pensiones, ¿cómo se pueden tomar esta gente que está trabajando el tener que contribuir cada vez más y más de lo que lo hicieron la gente que ahora está jubilada? Pero sí. Eso depende porque no entra al mercado a la misma edad, más no, ni más eso años también, tampoco. Depende. Eso también. Por eso yo he dicho esa edad con cotización, claro, vinculado, las dos cosas. Y la esperanza de vida en buena salud también está mejorando, ¿eh? Perdona que te... siempre se mide, hay siempre. Cuando son la esperanza de vida son 3 conceptos. Uno al nacimiento, otro a los 65, que quizás debería moverse, y otra en buena salud. En la de 65 estamos por encima de todos los países de la OCDE, estábamos peor
en la de buena salud, pero se está mejorando, ¿de acuerdo? Con lo cual hay una mejora y una tendencia a la mejora, no es constante, cuidado. Sí, pero... Esperanza, claro, cuanto más vivimos, claro, si yo antes me podía morir con 70, claro, hay una serie de enfermedades que no tenía capacidad de tener. Pero Inmaculada, yo aquí hablo un poco de justicia, es decir, estaba comentando, como había dicho Ernesto, para que tuviéramos clara los conceptos. A lo que me refiero es cómo se pueden tomar la gente que está trabajando ahora, me refiero a pirámide demográfica. O sea, si la pirámide poblacional se está estrechando cada vez más por arriba y ensanchando cada vez más por abajo en las edades mayores, por supuesto van a tener que contribuir mucho más esa pirámide cada vez más estrecha por arriba a sostener a esas personas que cada vez tienen una pirámide más ancha por abajo, porque ahora mismo están todos los baby boomers, están cada vez jubilándose sí, y a cada vez mayor ritmo. Entonces, la situación va a ir desequilibrándose cada vez más según pasen los años. No recuerdo muy bien si es hasta 2050 o una cosa así, o 2040. Pero los baby boomers, el problema que tienen no es que van a pagar más, es que van a cobrar menos pensión. Su pregunta no es... porque los recortes están siendo en las pensiones, los recortes desde 2011 hasta ahora están siendo en la cuantía de pensión. La tasa de sustitución, que es de lo que yo ganaba trabajando a lo que gano como pensionista, la estimación que hay es casi un 20% de pérdida de pensión. Los ajustes no se están haciendo al cotizante, se están haciendo al pensionista. O sea, la cuestión que se plantea el baby boomer, el problema que tiene el baby... O sea, ahora que puedes tocar una cosa o la otra, pero la realidad, lo que está ocurriendo, el recorte donde se está haciendo es en la pensión. Sí, no lo dudo, pero aún así ese 20% que estás diciendo no va a compensar ese estrechamiento de la pirámide poblacional. Bueno, es que el 20% es a efecto de regulación de hoy. Yo no sé, claro. A regulación constante, que es de lo que puedo hablar. Lo que yo creo que va a pasar o cómo se va a ver reducido es otra cuestión, que claro, se va a ver si cada vez es menos quien paga y con salarios más bajos. Ya lo con el ejemplo de la clase, cada vez está más arriba, alguien pierde. La cuestión es si la medida que se haga, abogar por medidas en las que perdamos todos un poco, puede ser una opción. O la medida está en que quien pierda es el que está pensionista, porque su pensión va bajando. Bueno, yo, si me permitís, yo creo que en este debate, nos estamos perdiendo lo que sería el punto principal. Si realmente las pensiones es básicamente volcar el exceso de productividad del sistema en aquellas personas que están fuera del trabajo, ¿por qué no nos centramos en aumentar la productividad? Es decir, hace 50 años el 30% de la población trabajaba en el campo. A día de hoy es un 5%. Y sin embargo, ese 5% a día de hoy produce más que el 30% hace 50 años. Perfecto. Claro, si nosotros realmente, y es un poquito lo que estás diciendo tú con los salarios bajos, claro, obviamente, si nosotros no tenemos una red industrial que aporte trabajos de calidad, que aporte productividad, si nosotros aumentamos la productividad por encima del ritmo en que envejece la población, no debería haber ningún problema. Pero eso, Ernesto, ¿tú de verdad crees que con el sistema político actual, en la estructura económica que tenemos dentro del euro, vamos a conseguir eso? Es que yo no lo veo. Dentro del euro bajar la tasa de paro. Claro, obviamente. Porque os estoy diciendo yo todo el tiempo. Años cotizados, ¿cómo es posible que tengamos un país con el 50% del paro de los jóvenes? Claro, es que con ese 50% cuando van a entrar al sistema les han dado los 30, o cuando van a estar con carreras estables, que puedan tener una continuidad en su carrera de cotización, que les genere una pensión suficiente, ¿no? Para todo esto que estamos diciendo, de sobrevivir más, además, ojo con sobrevivir en buen estado de salud y demás. Claro que sí, es que por eso sí, también lo comentaba antes. Hablar de seguridad social y mercado de trabajo es que hay que hablarlo, o sea, es que está absolutamente vinculado. Y lo que estamos hablando al final es de que tenemos un sistema político que impide que esa productividad de la que habla Ernesto aumente, ni más ni menos. Es decir, que... Esa reducción del paro. El otro día estaba leyendo que a mediados de los 80, en paridad de poder adquisitivo real, los jóvenes ganaban casi un 50% más que ahora.
Estaba leyendo un estudio que había habido. Sí. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo va a poderse sostener el sistema de pensiones con unas pensiones como las que estábamos acostumbrados o estaban acostumbrados a cobrar? Quienes las cobraban o sea, cada vez vamos a ir hacia lo que tú has dicho, Inmaculada, hacia pensiones más pequeñas, porque sencillamente no se va a poder sostener porque el país no va a poder aumentar esa productividad, como decía Ernesto. Pero si es, bueno, perdona, sí. perdona. No, si es que el problema es lo que estábamos diciendo. Si trabajo hay, quiero decir, el problema es que no hay un sector privado que se quiera hacer cargo del todo el trabajo que hay, y que yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que tenemos una tarea que es titánica entre manos, y es básicamente frenar la crisis climática que tenemos. Tenemos que quitar un 25% del CO2 que hay en la atmósfera. Yo no sé si sois conscientes del trabajo enorme que lleva a eso. Es decir, es que eso nos podría llevar ocupadas a todas y cada una de las personas que están hoy en paro en este planeta durante los próximos 300 años, sencillamente. ¿Vale? Es que es así, es decir, hemos vertido una cantidad de energía en los océanos enorme, y toda esa energía tiene que salir de alguna manera. Y eso es un trabajo titánico que además no lo va a solucionar ningún milagro de geoingeniería, de estas que nos venden estos tecnooptimistas billonarios de Silicon Valley, ¿no? Esto es una cosa que tenemos que hacer entre todos, y realmente, si hubiera una voluntad política, se podría poner a trabajar mañana mismo en arreglar todo eso, y además, si no lo hacemos, las consecuencias económicas serán mucho peores de las que puede tener cualquier pandemia o cualquier crisis financiera. Es que no sé si nos damos cuenta de que estaríamos hablando de una pérdida de aquí a 2100, si no se hace nada, ¿vale? O sea, business as usual, si no se hace nada, de un 33% anual de aquí a 2100 del PIB mundial, ¿vale? Es una burrada, claro. ¿Por qué no se hacen estas cosas? ¿Por qué realmente porque es más provechoso para el sector privado seguir destruyendo el planeta? Pero si nosotros tuviéramos, por ejemplo, soberanía monetaria, que es un poquito lo que estábamos diciendo, sí que se podría empezar a hacer un plan de trabajo garantizado y poner a trabajar a todas esas personas precisamente en captura de carbono, mejora de eficiencia energética de edificios, centrales de energía solar concentrada, todas estas cosas en las que nosotros tenemos la capacidad, porque existen los recursos reales en este país para poner a toda esta gente a trabajar, y además con salarios dignos. Esa es otra cuestión importante, claro, por supuesto. Es que ahora hablas de un milurista y le estás dando casi un premio. Sí. Y hubo un tiempo que eso era como un humor, ¿no? Casi, ¿no? Sí, claro, era en plan de la gente se reía de ti porque cobraba 1.000 euros. Claro, milurista, y ahora yo creo que te ponen un pedestal, ¿no? Te lo pones tú mismo, ¿no? Si lo consigues. Totalmente, así de triste, claro, ¿no? Lo peor, claro, es que eso es fundamental, o sea, y además, que eso es la base de lo mínimo, claro. Y además, un poquito hablando de lo que estaba diciendo yo, de todo este nuevo modelo de negocio, que además sería un negocio muy productivo, de alto valor añadido, y que nos podría ahorrar ya no solo muchísimo dinero, sino el colapso ecológico, que creo que es una cosa que nos importa a todos. Es que realmente aquí en este país tenemos los recursos e incluso los inventarios. El gran problema es que el mercado del carbono, no sé si sabéis, supongo que sabéis lo que es el coste social del carbono y todo esto, está extremadamente claro. Es lo que en teoría se calcula que una tonelada de CO2 causa de daño económico. Lo estuve mirando ayer y creo que ahora mismo la tonelada está por 38 euros. ¿Vale? Eso significa que cada tonelada de CO2 que se emite causa un daño a la economía de 38 euros, etc. Claro, eso realmente no es así. Hay un artículo en Nature que calculaba, empezaba a meter factores y decía que el coste social del carbono realmente debería estar en torno a los $410 por tonelada. ¿Sí? Claro, ¿qué pasa? Hay ciertos trabajos que, si nosotros ponemos un precio artificialmente bajo de la tonelada de carbono, no son rentables a invertir. Por ejemplo, pensad en lo que es la meteorización aumentada. No sé si sabéis lo que es. Bueno, la meteorización aumentada básicamente consiste en que las tierras de basalto, ¿vale? Arenas de basalto, una serie de minerales que cuando se ponen sobre las tierras de cultivo, ¿vale? Al disolverse en el agua capturan CO2. Entonces y además, aparte de eso, aumentan la productividad de la agricultura, ¿vale?
claro, ¿cuál es el coste? O sea, ¿cuál es el coste en el coste social del carbono? Pues está ahora mismo entre 80 y 190 dólares por tonelada. Claro, si tú tienes un mercado del carbono donde el precio está artificialmente bajo, que lo tienes a 38 euros, a 42 dólares, lo que tú quieras, no es rentable invertir en un negocio que te va a suponer entre 80 y 190. Pero claro, cuando ves que realmente el coste social del carbono es de 410, pues obviamente que tiene sentido. Pero claro, ahí está el problema. Si nosotros lo estamos fiando todo a un sector privado que basa sus inversiones y su rentabilidad y todo esto en unos cálculos que no están bien hechos, no lo vamos a hacer. Un sector público sí que podría hacerlo y además saldríamos ganando todos y generaríamos, o sea, pensad en todas las minas que se han cerrado. Pensad en todos los inventarios de minería que hay en España y todos los obreros desempleados que podrían perfectamente dedicarse a minar arenas de basalto y otros minerales que se podrían utilizar en todo esto. Pensad que además eso luego aumentaría los ratios de agricultura, o sea, aumentaría la producción de agricultura. Realmente estaríamos ganando todos. Pero no hay una voluntad firme por parte de los políticos de hacer estas cosas. Sí, Inmaculada, y respecto a todo el tema de la sostenibilidad de las pensiones, cómo se suele tratar en los medios de comunicación, muchas personas tenemos la sospecha de que hay intereses de ciertas entidades o consorcios financieros para hacer negocio con los planes de pensiones privados. ¿Tú qué opinas de todo esto de los planes de pensiones privados? ¿Estás de acuerdo con...? Bueno, yo pienso que son una estafa directamente, que es una manera de sacarle dinero a la gente a cambio de nada, es decir, de capturar los ahorros de la gente y luego devolverles como mucho lo mismo que han puesto. Pero bueno, no sé qué piensas tú de todo esto. Yo soy defensora del ahorro, ¿no? Yo siempre digo, mi abuelita, ¿no? Siempre me decía, tu hija ahorra, no entendía, no había entonces ni planes. Ahorra siempre que tengas capacidad, ¿no? Vamos a ver, aquí también vamos a situarnos un poco, ¿no? En el como el sistema vuelve a lo mismo, ¿no? Los sistemas de reparto es contributivo, porque si no fuera contributivo, que es un poco a lo que yo creo que va a tender el sistema, a que al final se ajuste mucho la pensión mínima, porque lo que está nosotros ahora mismo en el sistema, tú te vas a jubilar, cumples una edad legal y en función a una serie de parámetros, tú tienes el cálculo de lo que vas a cobrar de pensión, ¿de acuerdo? Y luego ya se va a revalorizar, pues ahora ya con el IPC, va creciendo a razón de la vida. Entonces, la pensión puede ir desde una mínima a una máxima y hay un tramo, igual que tú cuando cotizas, es verdad que cotizas entre una mínima y una máxima. ¿Qué ocurre? Que la tendencia que se ha ido produciendo es que en lugar de que esté, por ejemplo, el rango sea así, cada vez es más chiquitito, es decir, la máxima se va congelando y la mínima va subiendo. Entonces vamos a llegar a un promedio. ¿Por qué os explico esto? Porque esto supone que esto es lo que pasa en las pensiones, pero la estructura de los salarios generalmente, si hay continuidad, es crecimiento a medida que aumenta la edad. Por complementos, por experiencia, los salarios van incrementando a la edad. Eso quiere decir que cuando yo llego a jubilarme, si estoy en los tramos mínimos, el último salario es mínimo, mi pensión es mínima, voy perfecto, me mantengo al 100%. Pero si yo voy teniendo, mi salario va creciendo y la cuantía de mi pensión no crece igual y se ha cortado y yo supero un poquito, porque incluso supero la base máxima, que ya lo hace el 30% de las declaraciones de renta que hay, o sea, no estamos hablando de poca población. Entonces, estas personas perciben mucho más salario y tienen una reducción considerable cuando tienen su pensión respecto a ese salario, no respecto a lo que han aportado. Entonces, ahí donde si quieren mantener su poder adquisitivo, tendría sentido que tuvieran un ahorro complementario. Por lo tanto, productos de ahorro complementario, sí, cuando son necesarios, cuando tienes esa capacidad para ahorrar. Los que estén en la mínima van a mantener su poder adquisitivo y no, evidentemente, y eso es una pregunta que me hacen siempre, a ver, Inma, si yo estoy ganando, volvemos al ejemplo, 1.000 euros, si ya me cuesta pagarlo del día a día, ¿cómo me voy a poner a plantear ahorrar? Evidentemente. Y tú, como estás en una escala de cotización más bajo, tendrás tu pensión escalada en la misma cuantía y estarás en ese rango. Complementar puede tener sentido en estas otras rentas
Y por eso se diseñan modelos que están vinculados, como a todos nos cuesta mucho ahorrar, nos cuesta a todos mucho pensar en el futuro. Yo lo comparo siempre con la operación bikini, ¿no? Ahora seguro que pensamos todos cuando te vistes a la mañana, uy, el vestido esta noche ceno ensalada, seguro. Y llegas por la noche muerta y dices, mira, ya la ensalada la tomo mañana, me voy a tomar la pizza, ¿no? Porque estoy que no puedo. Entonces, con el ahorro pasa lo mismo. Pensar con toda la que tenemos encima en ahorrar para la jubilación se hace muy complejo. Para que eso sea menos complejo, se diseñan unos incentivos fiscales que suponen que el ahorro que yo tengo, que es finalista, quiere decir que es para un fin y que no me van a dejar tocarlo hasta que me jubile, me premian con esa fiscalidad. Entonces, yo estoy a favor y entiendo que la complementariedad es importante cuando se necesite y desmiento totalmente, porque aunque digo esto, a mí no me paga ninguna entidad, a mí solo me paga la universidad por ahora, que yo me dan ganas de decir a los bancos, oye, que yo hablo siempre de la complementariedad, pagarme, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un poquito sesgado, ¿eh? Sobre todo, no sé cuándo desde luego cuando lo decimos los investigadores, por lo menos yo cuando lo digo yo, mi equipo, nosotros siempre intentamos, nos podemos confundir, seguro, que nos confundimos una y mil veces, pero siempre calculamos y trabajamos con datos y nadie nos dice que tenemos que decir que el plan de pensiones es mejor o no. ¿Cómo lo han? Yo también digo siempre en mis presentaciones que todos tenemos mucho que hacer y las entidades financieras tienen mucho que hacer. No puede ser, como ha sido mucho tiempo, que la venta del plan de pensiones era que te dieran una batería de cocina y no se te estuviera enseñando realmente. Volvemos a lo que decía al principio, la información. La necesidad es que a lo mejor a ti te estoy vendiendo un plan cuando tú no necesitas un plan de pensiones porque ni lo puedes pagar, vas a tener una cuantía muy bajita que no te va a solventar nada y te supone un esfuerzo muy grande cuando a lo mejor tienes otras posibilidades para ahorrar. Entonces hay que informar adecuadamente y entender que es complementario de un porcentaje muy bajito. Yo no creo y no considero que la previsión complementaria deba tener un exceso, o sea, aparte que supone un esfuerzo grandísimo. Y luego, si queréis más adelante, pues podemos hablar de negociación colectiva, de los planes de empleo, que es la siguiente que está en la cartera de la mesa de debate también política ahora, ¿no? De llevar a complementar vía negociación colectiva y que el empresario contribuya un poquito a esas pensiones. Entonces, a mí no me han pagado nunca para que diga nada de esto. Considero que hay que analizar los casos y que tiene mucho sentido la complementariedad porque hay una necesidad cuando se estén las bases más altas, ¿no? Y ahí también tiene un sentido ese estímulo fiscal de deducción, ¿no? Entonces, a lo que tendamos, si cada vez tendemos a una pensión más constante, pues habrá mayor necesidad de complementariedad para algunas rentas. Si quieren mantener su poder adquisitivo, claro. Porque sí, pero vamos, yo no iba tanto a eso como al hecho de las condiciones en que dan esos planes de pensiones las entidades financieras normales en España. Bueno, por eso te digo que deben repasar mucho lo que hacen. Una rentabilidad ridícula, luego toda una serie de hechos como que los planes de pensiones, hay mucha gente que no lo sabe, que son embargables, que cuando hay que recuperar el dinero pues es terrible, las comisiones que meten, luego tampoco está garantizado el dinero. Es decir, que... Bueno, para garantizar tienes otros productos que es verdad que también... Y las comisiones, las comisiones que son... sistemas de previsión complementaria con la fiscalidad del plan de pensiones hay 4 o 5. No solamente pasa que es verdad que las entidades pues les habrá interesado y se ha vendido el plan de pensiones. Es verdad también que las comisiones son muy altas. Es cierto que se han ido reduciendo, pero es verdad que se están obteniendo, nosotros cuando los vemos, unas rentabilidades negativas. ¿Por qué? Porque si tú no consigues un mínimo de rentabilidad, el IPC sigue creciendo y además tienes una comisión de gestión y de depósito, en los individuales, en los empleos, esas son muchísimo más bajas. Evidentemente ellos tienen que hacer absolutamente sus deberes, por eso te digo que yo siempre cuando acabo las presentaciones son como tareas para todos, ¿no? Entonces eso por supuesto que hay que mejorar la información, hay que mejorarla absolutamente. Es verdad que hay que explicar que no es un producto, por lo menos el plan de pensiones los hay garantizados. Ahora ya que lo quieran comercializar o no, o sea, la ley recoge que sea de aportación definida, donde lo que yo sé es lo que aporto, pero no lo que percibo, o de prestación definida. Es verdad que también hay muchos, todo el mundo percibe que hay mucho problema cuando rescata el plan, pero por contra, fijaros que también ahora con el COVID ha habido la DGS permitió que quien tuviera planes de pensiones estaba en un ERTE, pudiera liquidar esa cifra. Y también se han abierto unas ventanas de liquidez. Es decir, en el ámbito regulatorio se han ido
llevando, se ha ido intentando dar pinceladitas a mejorar, pero claro que queda en el ámbito de las entidades, por supuesto, por supuesto. Ernesto, ¿tú qué piensas de estos planes de pensiones complementarios que continuamente se está machacando en los medios de comunicación con que tienen enormes virtudes, etc., etc.? Bueno, o sea, estamos acostumbradísimos a que se venda eso. Sí, además nos los están intentando vender continuamente. Cada vez que llamas al banco por cualquier cosa te intentan colar un plan de pensiones complementario. Mi principal reparo respecto a los planes de pensiones complementarios es que sirvan como caballo de Troya para precisamente recortar en pensiones, para precisamente decir, es que además se nos está machacando día sí día también, en prácticamente todos los medios, diciéndonos que las pensiones son insostenibles, que no va a poder ser esto, que deberíamos transitar hacia un modelo mixto, y eso incluye no ya las rentas altas, como estaba diciendo Inmaculada, sino prácticamente a todas las rentas. Incluso en los casos más extremos tenemos a gente que dice que no, que la Seguridad Social ni siquiera debería pagar las pensiones, que todo el mundo debería coger ese dinero que el malvado Estado le quita y meterlo en un plan de pensiones y ya está. Eso es una cosa que ya se hizo en Estados Unidos, ¿vale? Y yo no sé si sabéis que esto pasa en el 1978, durante la administración Carter, cuando se crean los planes estos que son los 401k, que básicamente era, antes de eso tenías el seguro de jubilación, lo pagaba el empleador, que eso también tenía sus riesgos, porque si se iban a la bancarrota pues te podías quedar sin nada y todo eso. Y a partir de ahí lo que se hace es meterlo en planes, en fondos de pensiones privados, un poquito para jugar. Claro, al principio todo esto era voluntario, podía llegar a ser incluso complementario, pero claro, a medida que ya entra Reagan y entra todo este pensamiento neoliberal, básicamente se fuerza a la mayor parte de los trabajadores a migrar a uno de estos planes. ¿Y cuál es el gran problema? Aparte de que estos planes a día de hoy, 2020, ya no son rentables porque los incentivos fiscales han bajado tanto y las comisiones han subido, que la inmensa mayoría está perdiendo dinero. Uno de los grandes problemas es que cuando tú coges todo el dinero de la pensión y lo metes en acciones, te conviertes en un accionista. Y cuando te conviertes en un accionista, tienes muchas veces que tomar decisiones que o bien favorezcan a tus acciones o bien favorezcan a tu empleo, pero no las dos. Así, muchas veces te ves forzado, por ejemplo, a votar cosas como que, por ejemplo, se lleven la fábrica en la que trabajas a China o cosas así, porque claro, eso es bueno para la bolsa. Entonces estás decidiendo entre si lo que es bueno para tu empleo para a día de hoy o lo que será bueno para el día de mañana. Yo siempre digo una cosa, cuando vemos una persona que se juega su hipoteca, que se juega el dinero de la universidad de su hijo en un casino, pensamos que esa persona está enferma, tiene un problema y necesita ayuda. Y sin embargo, estamos viendo día sí día también, como nos están diciendo, que básicamente tenemos que coger ese dinero que nosotros estamos aportando a la tesorería de la Seguridad Social y meterlo en planes de pensiones privados dentro del mercado financiero. Y yo creo que eso es un poquito arriesgado, por decirlo de esta manera. Yo eso no lo he oído que lo diga nadie. Yo creo que eso hay que tener cuidado con esa afirmación. Bueno, a ver, hay una teoría, o sea, una cuestión es hablar de reparto capitalización. Yo creo que eso está muy superado, porque cuestión distinta es cuando tú inicias un diseño de sistema. Es decir, tú puedes en un momento, por la ideología de quien lo diseñe, en su momento puedes hablar de capitalización o puedes hablar de reparto. Yo creo, después de 22 años, sí estudiando pensiones, sí especialista en esto, ¿no? Que en un sistema con español pensar que la propuesta va porque lo que se esté cotizando a la seguridad social, las aportaciones de la seguridad social, se pasen a un fondo privado. Como el modelo chileno, hay gente que defiende el modelo chileno. El modelo, sí, gente puede haber para defenderlo todo, pero el chileno se instauró hasta partíamos de cero. Y entonces, yo también eso se lo explico muy fácil a los alumnos, ¿no? Nosotros entramos hoy el primer día y hoy tenemos unas reglas, pues esas reglas van bien o mal, nos gusten más o menos. Pero si yo tengo un compromiso ahora mismo con 9 millones de pensionistas que no tienen un fondo que financien sus... O sea, es que yo eso no lo he visto en ningún debate, no está en ningún debate ni del Pacto de Toledo,
ninguna de las comisiones, ninguna de las agendas. No, yo hablo de ciertos economistas bastante mediáticos que sí que llegan a esas... Bueno, pero yo hablo de la realidad, lo que yo creo No, que a los claro. oyentes les influye, que es su Obviamente... pensión futura. Entonces, decir que vamos a cambiar a un sistema... O sea, yo eso me preocupa mucho, me preocupa mucho que haya gente que diga eso realmente. Te lo digo de verdad, porque estamos jugando con la confianza, ¿no? O sea, que no puedes sembrar puedes decirle a la gente que se va a pasar, porque es que en ningún escenario, igual se van a acabar las pensiones, nunca, jamás. O sea, las pensiones bajarán, serán un poco diferentes. Y hablaremos de tramos, yo te puedo analizar reformas silenciosas de las pensiones, te puedo llevar a una cuantía promedio, te puedo explicar con escenarios más o menos, que me puedo confundir con todo lo que quieras, tasas de sustitución, pero por favor, en el debate no está en ningún momento pasar un sistema de reparto de capitalización, ni en España, ni en ningún país de la Unión Europea, ni es que no está, y trabajo con compañeros del ámbito de pensiones de muchísimos países, del Banco Mundial, OCDE, o sea, en ningún debate, por favor... Pues me alegro mucho de que realmente estas ideas tan turbocapitalistas no estén ni sobre la mesa, porque realmente... No, porque además es que es inviable técnicamente, o sea, porque la deuda implícita, de hecho la Unión Europea ha sacado, que lo está haciendo cada 4 años con Eurostat, ha sacado la cuantía de deuda implícita. Deuda implícita quiere decir, si yo ahora mismo decidiera, oye, que me voy del sistema de reparto, vamos a cambiar a capitalización. Eso implica un cálculo de valor actual actuarial de todas las prestaciones y de todas las aportaciones. O sea, lo que tendríamos que tener en un banquito, en un banco, en una entidad o en cada uno en su hucha o en su caja, para poder tener las pensiones garantizadas de las personas que están vivas ahora, ¿eh? Entonces, eso es absolutamente inviable. O sea, es que eso no, de verdad que no está para nada, está en ningún debate. O sea, es que yo no he visto nada regulativo ni de recomendaciones mandadas a la Unión Europea, ni me estudio todas las presentaciones de CIBA que sacó ayer una con 90 folios y me he visto el vídeo entero. O sea, te quiero decir que, por favor, muy cuidadosos con eso, por favor, muy cuidadosos. Créeme que pues mucho cuidado, no tengo a la persona... mucho de que estas propuestas no se tengan en consideración, porque sería absolutamente en ningún caso, ni el mercado financiero lo soportaría, ¿eh? El mercado financiero no puede gestionar. Y por favor, cuando hablemos de Chile, seamos conscientes de que eso volvemos a lo mismo. Yo entro en clase y pongo las reglas en ese momento, ahí me vale. O sea, Chile se pasa de una dictadura, no hay fondos, no hay derechos adquiridos, no hay nada, y lo que se diseña en ese momento es capitalización, con muchos errores, porque de hecho el modelo chileno y el modelo de República Dominicana, muchos, vamos a países de Sudamérica que no tenían ningún sistema, y cuando lo diseñan van a este tipo de fondos. Todos están revertiendo, todos están llevando a una parte impositiva de renta mínima. Es que incluso la tendencia va en el otro lado. O sea, si tú analizas todos los países y vas a la realidad, ¿no? de cómo se está funcionando y lo que está en el debate, es absolutamente así. Entonces, que en un momento hubiera, bueno, yo no sé, pero yo creo que llevo sin leer nada científico de reparto versus capitalización, entonces te digo 10 años o 15, ahora ya lo que diga el de turno, pues bueno, a lo mejor, no te digo que no, pero ni ningún organismo internacional, ni Organización Internacional del Trabajo, ni OCDE, ni el report que se saca, no sé, te podría decir 5 o 6 básicos, que son los que marcan. Sí. Habría que preguntarse por qué se le da tanta cancha en los medios de comunicación a este tipo de economistas que realmente no tienen ni siquiera peso académico, como dices tú, Inmaculada. Es una cosa curiosa, por qué se les da tanto peso a nivel mediático. Bueno, pero tú que eres farmacéutico, ¿no te sorprende ver que de repente hay tantos virólogos? A mí me hace mucha gracia. Yo he hecho un estudio ahora con el tema de seguros y pandemia y hablé con colaboraba un virólogo y me dice, pero yo soy de verdad, ¿eh? Dice, es que no sé, cuando estudiábamos éramos muy pocos, pero ahora hay muchísimos. Pues un poco igual, ¿no? A lo mejor. Hay muchos expertos. Más bien parece como si se quisiera mover el fiel de la balanza hacia cierto lado. Hacia cierto lado bastante. Sí, claro, que se quiere, claro, y sobre todo yo es que soy absoluta defensora del sistema de repartos, es que una acción protectora como la que tenemos, como la que se ha demostrado ahora mismo, que hay una importante transferencia del Estado, es que eso es un valor
que es que tirar tierra sobre eso es... Ahora, me voy a unas rentas más altas, me voy a un... Pagarlo tú por tu Sí. cuenta, Ahora, el sistema... Tenemos ahora, antes de dar paso al público, nos quedan unos 20 minutos. A mí me gustaría hablar de impuestos, porque nos lo han pedido desde aquí, desde la Fundación, que hablemos de impuestos, que hablemos de si conviene más tener impuestos más bajos y que las personas tengan su responsabilidad individual sobre sus vidas o que paguen por determinados servicios, o bien impuestos más altos y que las personas pues tengamos esos servicios públicos, como pueden ser carreteras, que bueno, ya sabemos que en España no son todas, pero la gran mayoría son gratuitas, que haya una red de servicios públicos amplio que El tren está... para Extremadura, el tren para Extremadura. El tren para Extremadura, el AVE también para Extremadura. El AVE, sí, bueno, porque tenemos un tren tenemos, es cierto, el AVE. Por lo menos que haya un tren en condiciones, que sea rápido, ¿no? Que sea digno. Sí, que no se rompa cada... Intenté ir a Mérida en tren hace poco y vi que era misión imposible. Bueno, yo la gente cuando viene aquí, yo ahora porque estamos en esta circunstancia, no, sino ya habría casi medio obligado a los de León que montáramos algo por aquí, ¿no? Sí. Pero es muy difícil llegar. Sí, es muy difícil, sí. Pues efectivamente, porque hay gente, me gustaría dar paso ahora a Ernesto. Ernesto, sí. hay gente que defiende el que haya, pues eso, impuestos más bajos, que haya mayor responsabilidad individual, que cada uno pague por lo que, bueno, gente a la que tú indirectamente has mencionado, ¿no? Y que salen mucho en los medios de comunicación. Pero no diremos sus nombres. Sí. No, por favor, no les demos encima publicidad, no. ¿Sabes? Pero bueno, que todo el mundo sabe quiénes son. Sí, ¿tú qué piensas de esas opciones? ¿Qué le recomendarías tú a la gente que nos escucha cuando les hablan de que es mejor tener mayor responsabilidad individual y tener menos servicios públicos a cambio de tener menores impuestos y más dinero en el bolsillo? Bueno, entre otras cosas, mucha gente... Lo que tenemos que tener en cuenta básicamente es que los impuestos, primera que ya lo he dicho antes, no financian el gasto. Sí que es verdad que nosotros dentro de aquí de España, de la Unión Europea, estamos condicionados al gasto público y todo eso. España tiene una presión fiscal bastante baja comparada con los países de nuestro entorno, ¿vale? Y todo el tema de la libertad individual a mí me hace mucha gracia, porque es que esta gente se piensa que ellos solos, o sea, que ellos por su propia valía, sin necesidad de la sociedad, pueden llegar a donde están ahora mismo y a tener un Porsche, a tener una casa en la playa, a tener un yate, a tener todas estas cosas. Yo siempre les digo que si tanto odian al Estado, tanto odian los impuestos, les puedo pasar una lista de islas desiertas a las que ir y a ver si salen de esas islas desiertas con un Porsche, con un yate, con un... ¿Vale? Un poquito con todo esto, claro. Los impuestos ya hemos dicho que son necesarios por varias razones. No son necesarias para que nosotros financiemos cosas, no son necesarias para financiar la sanidad, para financiar la educación, el Estado. Un Estado que tenga soberanía monetaria puede simplemente imprimir dinero y financiar esos programas con ese dinero. El Estado tiene que cobrar impuestos precisamente para darle valor a ese dinero. Tú no puedes pagar con billetes de Monopoly tus impuestos, ¿a que no? Por ahora no. No, de momento no. Ahora a lo mejor alguien dice que sí. Claro, el Estado en este caso tiene un monopolio de la divisa y necesita de los impuestos precisamente para dotar de una legitimidad precisamente a esa divisa, de que esa divisa sea la moneda de cambio. También lo puedes hacer, como hemos dicho ya, para redistribuir la riqueza. Por tanto, el debate debería ser bajar impuestos o subir impuestos. Yo creo que el debate debería ser bajar de impuestos a quién y subir de impuestos a quién. Precisamente estamos viendo ahora cómo hay una inflación muy grande dentro del mercado financiero, de todos los activos financieros, porque las rentas más altas, los más ricos de este país, tienen un exceso de liquidez y ese exceso de liquidez no se está traduciendo dentro de la economía real, eso que se llama trickle-down economics, es una mentira, sino que ese exceso de liquidez está siendo derivado hacia el mercado financiero y estamos viendo cómo se están creando unas burbujas de activos financieros bestiales, hasta en cosas que son plenamente lesivas con el medio ambiente, como pueden ser las criptomonedas o los NFT, que me parece una de las cosas más absurdas que he visto en mi vida y que no tiene ningún sentido, y sin embargo se están apreciando esos activos de una manera
bestial. ¿Y esto qué va a conseguir? Va a conseguir, entre otras cosas, que al final haya otra hecatombe financiera que arrastre tras de sí la economía real. Ahora bien, cuando esto que hasta los propios economistas que hablan de este estado mínimo y que se oponen tanto a los impuestos dicen que es un problema, que realmente ellos dicen que es porque el crédito está barato. Realmente podemos hablar de muchas cosas, el crédito influye, pero también influye la mentalidad esta de especular. Cuando decimos, oye, ¿y por qué no subimos impuestos precisamente a esas clases más altas para drenar ese exceso de riqueza que tienes tú y que éste revierta en la economía real, baje la desigualdad, promueva políticas que puedan ser productivas y que esa producción luego revierta en las pensiones o en lo que sea, se oponen completamente. Por tanto, yo creo que el debate no es menos impuestos o más impuestos, sino menos impuestos a quién, más impuestos a quién. Y en este caso yo creo que los ricos deberían pagar bastante más impuestos y que deberíamos gravar las transacciones financieras y deberíamos gravar todas esas cosas, porque realmente, si no, nos vamos hacia otro momento Minsky y todo lo que lleva eso después. Sí, ¿tú qué piensas, Inmaculada, de todo? Es que yo aquí no puedo hablar mucho porque no soy experta, entonces prefiero, porque lo que yo opine no lo tengo fundamentado. A mí me parece muy razonable lo que le está diciendo, ¿no? De que los impuestos no es cuestión de a quién, en función a la renta, pero no me siento yo cómoda como si me siento en el ámbito de pensiones, donde sí tengo mi formación, entonces no puedo ayudar, no puedo aportaros nada aquí porque no sería justo. Así como yo en lo otro puedo debatirte con cifras, pueden estar equivocadas en algunas estimaciones, por supuesto, alguna metodología, pero sí tengo más elementos y argumentos mucho más objetivos, ¿no? Aquí, pues claro, ahora que me toca pagar a lo mejor, ¿no? Pues digo, no, pero bueno, no. Absolutamente, yo creo que el tema de redistribución es absolutamente la clave de la cuestión, y también muy importante el fraude, ¿no? El fraude fiscal, que también vuelve a estar con esa economía sumergida, esas relaciones que no salen a la luz porque al final se tiene que aceptar lo que sea, esos autónomos detrás de que no son realmente, son trabajadores, o sea que ahí ya viene también toda esa parte que todo en el ámbito mío de seguridad social, pues de nuevo revierte en que no se está haciendo la cuenta justa, ¿no? La cuenta justa y el derecho que tiene cada trabajador a tener su protección, por supuesto. De hecho, ahora que Sí, estamos hablando de lo del fraude fiscal y todo esto, no sé si conoces el informe este de Tax Justice Network que hicieron en 2019 a petición del Eurogrupo Socialista, que cuantificaba cuál era esta evasión fiscal en toda Europa, que creo que eran, si no recuerdo mal, 825.000 millones anuales cada año. Y en el caso de España eran 60.000 millones, solo calculando lo que sería el tax gap, ¿vale? Y eso diciendo que eso es una estimación a la baja, porque es muy difícil cuantificar el volumen de economía sumergida. Sí, claro. Hay muchos informes de la agencia tributaria, de un grupo de la propia agencia de inspectores, y que hablan de esas cuando ahí también sí que se acababan todos los problemas. Lo que ocurre es que, claro, mucha gente tiene que aguantarse con ciertas, porque es la manera que tiene de poder seguir contratado, ¿no? Claro, a ver, la cuestión es que si a nosotros se nos dice que hay que hacer una reforma de 30.000 millones de aquí a 2050 y estamos perdiendo 60.000 millones precisamente en eso, claro, es que con eso podríamos abordar esa reforma y las que hicieran falta. Las que quisieran, ¿no? Y tener la gente trabajos dignos realmente y tener salir a la luz cosas que no lo están, por supuesto. Sí, también es cierto que los países con menor fraude fiscal, que creo que es Suiza, tal vez, Estados Unidos también tiene un fraude fiscal muy bajo, andan sobre el 9% aproximadamente. O sea que de ahí parece que hay cierto límite del cual es muy difícil bajar, ¿eh? O sea que si en España andamos sobre el 20%, pues tenemos ahí un margen, pero que tampoco serían esos 60.000 millones. O sea, no, pero con que se recaudara la mitad ya teníamos esto. Sí, algo que no se está percibiendo ahora y se está generando, ¿no? Que no está en las cuentas, pero está ahí, ¿no? Pues a todo lo que se llegue, pues mejor sería, claro.
por muchas razones, evidentemente. Sí, sí. De todas maneras, yo sí que soy de los que opina que el Estado en España no solo no es grande, sino que es pequeño, que nos repiten hasta la saciedad en los medios de comunicación que tenemos un Estado monstruoso, gigantesco, que invade todos los ámbitos. Yo soy de los que dice que no, porque realmente el Estado maneja un presupuesto muy grande, pero básicamente lo que hace, como en el caso de las pensiones, es coger de un lado para ponerlo en otro lado. Es decir, no se dedica a ninguna, el Estado se dedica a muy pocas actividades productivas, en realidad, fuera de lo que es el propio ámbito del Estado, como puede ser justicia, fuerzas de seguridad, ejército. Si quitas eso, realmente el Estado se dedica a muy poquitas cosas. El servicio, claro. Servicio, sí, tienes la educación y la sanidad, pero claro, hay que ser muy fundamentalista para decir, oye, vamos a hacer la sanidad totalmente privada o la educación totalmente privada. Pero luego el resto de sectores productivos son casi en su totalidad privados, si nos fijamos. Comparemos, por ejemplo, el porcentaje de intervención que tiene el gobierno de Noruega dentro de la industria del país, especialmente en el petróleo, con lo que pasa aquí. No tenemos prácticamente empresas públicas. De hecho, les hemos estado vendiendo a un ritmo... Sí, pero mal vendiendo, además. Mal vendiendo. Y luego resulta que somos una de las que menos empresas públicas tiene de toda la Unión Europea. Por no decir la que menos, no estoy seguro, pero creo que si no es la que menos, de las que menos. Claro, entonces, sí. Eso realmente es un Estado grande. No, y echamos mucho de menos en ciertos sectores que haya empresas públicas grandes. A mí el primero que se me ocurre, por ejemplo, es el sector financiero. ¿Por qué no tenemos una banca pública grande? Encima que lo teníamos, estábamos en la situación ideal teniendo a Bankia. Ya se ha echado por la borda esa posibilidad. Es necesario, ¿por qué? Porque es un sector que por sus propias características se convierte en un oligopolio natural y por lo tanto en un sector que va a abusar del cliente a la primera de cambios, como es lo que estamos viendo. Como vamos con las comisiones, ¿no? Que no hay manera de... O estás ahí vendido tu cuerpo allí ya en la entidad, o las comisiones son tremendas. Te pueden pedir más condiciones, ya como no sea que les cuentes todos los días lo que hablas en casa. Y además tenemos el ejemplo de Costa Rica, donde la banca pública ha funcionado de manera maravillosa. Y de hecho ha sido probablemente, creo que los 4 bancos públicos que hay en Costa Rica acaparan como el 80% de todos los depósitos. Y del otro 20% han habido una cantidad de bancarrotas y han ido saliendo y desapareciendo. Y esos 4 bancos, desde que en los años 60 los nacionalizara José Figueres, han seguido estando ahí y han hecho una labor muy, muy buena. Y realmente no sé por qué no podemos copiar este tipo de cosas. Es que parece que tengamos alergia a que el Estado tenga una participación activa en la economía del país cuando debería ser lo contrario, cuando deberíamos... Nosotros alergia no tenemos, los que tienen alergia son otros. Sí, bueno, hablo de quienes toman las decisiones, que al final están ahí porque los han votado. Realmente hay una ideología que viene, ya sabemos de dónde, de los años 80, consenso de Washington, todo esto. Pero en fin, no nos vamos a salir del tema y a mí ya en estos minutos finales me gustaría hablar de perspectivas de futuro. Inmaculada, háblanos de cuál sería tu modelo ideal de cara a pensiones. Ponle un plazo de tiempo largo, el que tú quieras. Pon 20 años, 50 años, lo que tú quieras. ¿Cuál sería el modelo ideal que tú crees que sería para ti el más adecuado? Bueno, yo no lo de los 20 años yo siempre también lo digo, bueno, yo puedo decir cualquier barbaridad, pero como no voy a estar aquí, bueno, en 20 años espero que sí, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos siempre, en 20 sí, pero nuestras proyecciones siempre entramos, ¿no? Con esa pirámide poblacional y ya estamos en el 2060, bueno, a lo mejor también estoy, ¿no? Pero bueno, ya voy a estar muy mayor, ya no me busquéis, ¿no? Entonces, es fácil, eso es un poco el chiste cuando proyectas a futuro, ¿no? Entonces, yo vuelvo un poco como empecé, ¿eh? Creo que el sistema tiene que tener a disposición, tiene que ser muchísimo más claro la información que nos permita calcular o estimar realmente qué pensión vamos a percibir del ámbito público, que haya una claridad. Podemos tomar el modelo de Suecia, que envía este famoso sobre naranja. Se habla siempre del sobre, aquí en España mejor no hablar de sobres, ¿no? Pero bueno, en este caso es el sobre naranja, el Orange.
Y entonces ahí cada trabajador percibe y tiene información del sistema de cuál va a ser, según sus cotizaciones y su previsión, que luego evidentemente el futuro no lo conocemos, cuál va a ser su pensión. Por lo tanto, puede tomar todas las decisiones que considere en el ámbito de a qué edad se puede jubilar. Por lo tanto, no tanta restricción tampoco. Vayamos mucho más a una relación de cotizaciones realizadas y edad de jubilación, que me vinculen un poco esa relación, y todo lo que haga que tenga en cuenta esas nuevas condiciones y esa nueva supervivencia. Entonces, ahora mismo están todos los parámetros tocados, es decir, se están peleando en el hilo fino de lo que condiciona el coeficiente, el tiempo parcial. Eso también creo que es algo contraproducente, el estar todo el rato cambiando cositas. Y que nosotros, que somos expertos, si te entras en la página de la Seguridad Social y tienes casi que tratar de bucear, porque está todo, pero hasta que se entiende, o sea, muchísima más claridad, muchísima menos complicación y muchísima más información. Me quedo con eso como general, muchísima más relación, más contributividad entre lo que se ha aportado y lo que se ha percibido. Por supuesto, todo lo que sea incremento de productividad, incremento de tasas de empleo, para que las cuentas sean las que tienen que salir, y lo que es la teoría de que alguien en el mercado laboral tenga salarios que vayan creciendo con su experiencia, con su edad, y tengan unas carreras laborales altas que permitirán que se puedan financiar esas pensiones. Pero desde luego sesiones como las de hoy, informar, que esté en el debate, que se sepa realmente de lo que se está hablando y seguramente, yo digo siempre también que a lo mejor si a muchos de nuestros mayores se les explica que si ellos sufren un poco de recorte en sus pensiones, sus nietos, no sus hijos, que los hijos duelen, pero los nietos duelen mucho más, tendrán unas pensiones mejores, quizás la aceptación de ciertas cosas pueda ser diferente, ¿no? Entonces, entenderlo todo en un contexto y entender que todos somos cotizantes y todos vamos a ser pensionistas, o que todo el que ha sido pensionista también ha sido cotizante, y hay que adaptar ciertas cosas. Yo creo que eso para mí sería la recomendación final. Y luego ya, si queréis en cálculos, pues tengo análisis de todo, eso ya, de todos los parámetros y de todas las... Pero todos tienen todos tenemos que ponernos las pilas. Los investigadores tenemos que divulgar, tenemos que hablar con claridad, aunque con seriedad, pero también con claridad. No nos vayamos con palabras que no entendamos la mitad de lo que estamos diciendo. Las entidades financieras, por supuesto, o sea, una apuesta a ayudar de verdad a la previsión. Desde el Estado lo mismo, o sea, ponerse de acuerdo, mantener ese pacto de Toledo y pasar a la realidad, que también en el pacto hay muchas medidas que son muy teóricas, o sea, muy bien queda en el papel, y algunas incluso son imposibles unas con las otras, ¿no? Entonces, ese ejercicio de quitarnos esa miopía, de pensar que tenemos que hablar vamos a decidir algo para dentro de 20 o 30 años, y es que el problema ya está aquí, ¿eh? Ernesto, cuéntanos tú, ¿cuál sería tu modelo ideal para las próximas décadas? Bueno, mi modelo ideal sería primero salir del euro y recuperar la soberanía monetaria para poder implementar sin ningún tipo de ataduras todas estas reformas que son necesarias para aumentar la productividad. Ya que, como bien he dicho, si la pirámide poblacional está invertida, está envejecida, lo que tenemos que hacer es A, o bien recortar, o B, aumentar la productividad. Y para aumentar la productividad hace falta precisamente eso, poder elaborar un plan de trabajo garantizado con reindustrializar España, crear básicamente empleos de alto valor añadido, empleos que nos... invertir muchísimo en lo que sería I+D para aumentar la productividad, ¿vale? Ya que el tema de salir del euro va a ser más bien que no, porque no está en la agenda de nadie. Lo que tendríamos que hacer básicamente es diseñar con los fondos europeos y diseñar un plan para reindustrializar España y para aumentar lo más posible toda esta productividad, para bajar el paro, porque es lo que realmente necesitamos. No es una cuestión de envejecimiento poblacional o de ratios de trabajadores y pensionistas. Es una cuestión de si nosotros tenemos unos empleos que crean una alta productividad, y el excedente de esa productividad puede revertir en todas aquellas personas que ya no forman parte del tejido laboral.
Y eso es básicamente lo que se debería hacer, más allá de plantearse si vamos a recortar esto, si vamos a pasar la tesorería de la Seguridad Social a los presupuestos generales del Estado, que al final es una cosa que es redundante, porque realmente cada vez que la tesorería de Seguridad Social está en déficit, pues se le hace un rescate y eso básicamente es como pasarse el dinero del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho. Y es un poquito redundante. Pero sí, vamos, sí. la solución pasa por esta. La solución pasa por tener un tejido productivo que sea eficiente y que permita crear un exceso de producción que nosotros podamos revertir precisamente en esas pensiones. Y, por supuesto, combatir el fraude fiscal para que todo ese dinero que ya hemos dicho que cada año desaparece misteriosamente y que siempre, bueno, acaban pagando los que menos tienen, pues pueda ser utilizado precisamente para estas cosas. Sí, sí. A mí me gustaría comentar también que siempre la sociedad debe ser la que decida de forma democrática, o sea, cuánto se dedica a estas personas que ya han trabajado toda su vida y que les ha llegado el momento, pues, de gozar de unos años, de sus últimos años, de la mejor manera posible en su ocio, en su familia, en lo que quiera cada uno, ¿no? Que para eso son libres de hacer lo que quieran, ¿no? Y que eso debe ser una decisión del conjunto de la sociedad y de la forma más democrática posible, y que en ningún sitio está escrito cuánto debe ser, que eso lo tenemos que decir nosotros, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta del público. Tenemos ya las 12:30, llevamos un poquito menos de hora y media de programa, o sea, de debate. Sí, adelante, Daniel. Bueno, pues lo primero, muchas gracias. Lo que comentaba Juan Carlos, abrimos ahora mismo si alguien quiere en el chat el debate y bueno, si no entra nadie, yo como tengo bastantes, tengo 3 al menos fiestas que comentar. Si nadie dice nada, como siempre, pues sin problema ninguno. Estábamos hablando justo de que estamos en una jornada de educación financiera familiar. Habéis comentado el tema de las empresas públicas, de cuando se privatizan. Y mañana, bueno, tenemos un monográfico también sobre el Plan Nacional de Educación Financiera, en el que evidentemente hay temas que pues, no se tratan. Y un tema que nos parecía interesante era cuando, como me pasó a mí, yo estudié geografía en León, me fui a vivir a Valladolid, a estudiar un máster en económicas y de repente llegó un día que en las cartelas publicitarias de media ciudad apareció el lema desde el gobierno de que loterías iba a salir a bolsa. No sé si os acordáis de aquello. Nunca llegó a producirse, pero digamos que hubo una campaña masiva. Es decir, yo creo que la educación financiera tiene que tener también esa parte en la que la población sea consciente de lo que supondría una joya, o sea, un emisor de impuestos que a la gente se pega por comprar, porque, a ver, loterías es el mejor invento de la historia. Es decir, yo nunca he visto que nadie diga, ostras, la renta, vamos a hacer cola, que hay pues eso, la agencia tributaria a lo mejor tenía que, pues eso, hablar con el de SORT y con la de doña Manolita y decir, oye, mira, que ya que tenéis lo de las colas y podéis incluso, imagínate, para hacer la declaración de renta, pagar 20 euros más, que da suerte a hacerlo en esa. Entonces, sí que tenemos preguntas. Bueno, yo doy esta. ¿Qué pensáis en incluir dentro de esta educación financiera y dentro de la lógica de las sociedades todo el tema de no tanto las empresas públicas, las EPI y demás, como lo que supone que todos los días, evidentemente, tenemos un telediario en el que sale la bolsa, cuando efectivamente solo hay un 10%, según las encuestas financieras de las familias, un 10% de la población española tiene acciones. En cambio, cuando sí que tienes una empresa pública como Loterías o tienes un 51% de una empresa como AENA, que bueno, que yo, otra cosa no, pero en infraestructuras ahí sí que tenía, digamos, cierta capacidad de valoración y es que el valor por el que salió AENA a bolsa no era un regalo, era lo siguiente, es decir, tú me ibas a meter ahí 100 y salían 200 sin querer. Entonces, bueno, como sociedad, ¿os parece necesario esta implicación en conocer estos ámbitos de educación financiera? No solo el presupuesto familiar, que es en lo que se suele basar la educación financiera familiar como la entendemos y como siempre hablamos con AEB y demás, no es esto. Para nosotras no es esto. Para nosotras es una cosa tremenda que afecta a todas las partes de la vida. Entonces, bueno, os lanzo esa primera. Sí, por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo que la educación financiera tiene que ir mucho más allá, tiene que ser mucho más global, por supuesto,
vinculada a esta. Y nosotros tenemos un programa aquí en la universidad, porque es verdad que se hace mucho de educación financiera en el ámbito de secundaria y está el programa de, como ya conoceréis, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España, y está estupendamente, pero también cuando la gente va a salir al mercado laboral y tienes una cualificación superior, pero tienes una carencia en el conocimiento de la economía, de todo lo que te ayuda a pensar y todo lo que te haga tener todas las valoraciones sobre la mesa para que tú luego decidas tu criterio o tu opinión, pues vuelvo como lo mismo que decía con las pensiones, ¿no? Información es que es fundamental. Entonces, tener toda y no solamente sesgada, que está perfecto, que los programas de educación financiera yo creo que están ahí, están muy, muy bien, pero es verdad que ese otro análisis pues sí que faltaría, absolutamente de acuerdo. No, yo de acuerdo también, es lo que ha dicho ella. O sea, por supuesto que hace falta educación financiera. Y hace falta además también que la gente comprenda los riesgos inherentes que hay en todo este mundo. O sea, yo últimamente lo que sí que veo son algunos chavales que están que sí quieren invertir en Bitcoin y cosas de estas, y dices, y no son conscientes bien de los riesgos que hay dentro de todo esto. Pero bueno, por supuesto que hace falta educación financiera y que la gente sepa cómo funciona la economía, tanto la economía real como la economía financiera, que son dos cosas que a día de hoy están bastante separadas la una de la otra. Y el lenguaje también, yo siempre les pongo el ejemplo, ¿no? de los preferentes, ¿no? ¿A quién no va a una entidad que tengas tus ahorros y te dicen que eres preferente? Claro, te piensas que eso es bueno seguro. O sea, preferente, como eso va a ser, que no lo voy a volver a tocar, que va a ser lo peor. Es importante, ¿no? La renta fija, hombre, pues si me dices que es fijo, a ver, yo voy a un sitio y compro algo fijo, entiendo que no se mueve, ¿no? Pero ojo, que si se mueve antes de un plazo, sí tengo pérdida. Entonces, eso, que en seguros si hay unas buenas prácticas y están intentando, todo eso es olvidar letra pequeña, y eso extrapolado a la macro, ¿no? Que sí es con bolsa, pero que sí sería de economía general, por supuesto es fundamental, claro que sí. Muchas veces además nos da vergüenza preguntar, ¿eh? Pasa también mucho como cuando se empiezan a oír conceptos y muchas veces te da reparo, ¿no? Decir, pues no he entendido muy bien, pero yo no pregunto porque voy a quedar fatal si no sé bien, mejor Bitcoin, ¿no? Le estás diciendo tú, pues a lo mejor dice, Bitcoin, pues me suena como unas monedas porque tiene el coin, si sabes algo de inglés, ¿no? Entonces, muchas veces es verdad que con siglas y con todo eso yo también siempre soy muy reiterativa en intentar ponerlo en español así, casi extremeño, ¿no? Que lo podamos entender por aquí. Eso siempre va a ir bien. Vale, tenemos dos preguntas del público. Una de David, que es que ¿qué pensáis de los medios de producción automatizados? Si llegaremos a tener robots que trabajen por nosotros o serán parte solamente de empresas privadas. Hombre, teniendo en cuenta cómo están las relaciones de producción a día de hoy, por supuesto, o sea, a día de hoy ya son parte de las empresas privadas. Es decir, no solo tenemos que ver los almacenes automatizados de Amazon o todas estas cosas, por supuesto. Ahora bien, yo ya he dicho que considero que todo aquel trabajo que pueda ser desplazado por las máquinas puede ser absorbido sin ningún problema, básicamente arreglando todo el desastre de la crisis medioambiental. Por tanto, no es un tema que me preocupe especialmente. Sí, yo entiendo también que puede cambiar el modelo, ¿no? Puede haber cosas que sean más automáticas, no sé, es igual que yo sigo con mi bolibit escribiendo, ¿no? Pero yo creo que, y con mis alumnos me mato siempre lo que les digo, tienes que sacar un folio, yo de matemáticas, ¿no? Digo, un folio y un bolígrafo, y casi se lo tienen que pedir al ala muchas veces que no tienen, ¿no? Eso quiere decir que las cosas van cambiando y cosas que no, aprendizajes, maneras de hacer, que en un momento estaban en valor. Por otra parte, si nos vamos a Alemania, también hay una parte de artesanía, una parte de cosas de más mano de obra, que cogen un valor que antes no tenían, ¿no? Entonces, hay un contrapunto que es lo que sería bueno hacer. A efectos de seguridad social, como digo yo, cada tanto con su tema, ¿no? Cada uno con el suyo, siempre se ha hablado también de un impuesto a los robots para sustituir esa falta de trabajo, pero eso sería siempre entendiendo que la máquina va a sustituir al trabajador en todo el mercado laboral, ¿vale? Entonces, pensar que también se están quitando fuerza laboral, también podrían tener un impuesto y que ese impuesto fuera cotizaciones. No está en la idea de ese afán contributivo, pero bueno, como cuando se recaude, si se grava
esa actividad productiva, a dónde vaya, es lo que después, por supuesto, se puede determinar. Si es sustitutivo y no va a otro trabajo, sí sería toda la lógica. Lo ideal sería que el mercado se reajustara y se llevara a cuestiones, como dice Ernesto, donde ya la persona sí tenga más valor. Sí, si quieres que dé mi opinión también sobre esto, Daniel, vamos a ver, el hecho de que las máquinas estén sustituyendo el trabajo humano, eso lleva pasando desde el inicio de la revolución industrial y es más, el ritmo de sustitución tampoco se ha incrementado últimamente, viene siendo aproximadamente el 1% anual acumulativo. Entonces, creo que hay mucho mito respecto a que va a suceder alguna disrupción que va a hacer que de repente desaparezca la mayoría del trabajo humano y sea sustituido por robots basados en inteligencia artificial que van a hacer la inmensa mayoría del trabajo de los humanos. Eso no va a suceder así, ¿eh? Lo que va a suceder es lo que está sucediendo ahora mismo, que poquito a poco pues, se van automatizando procesos y yo lo que voy viendo es que precisamente son las tareas más pesadas o más tediosas las que se van sustituyendo y hay multitud de tareas para las que sencillamente las personas no van a querer ser atendidas por robots, básicamente en el sector servicios. Entonces eso va a ser así, o sea, siempre va a haber trabajo para las personas y afortunadamente ojalá ese futuro sea en el que los trabajos más ingratos o más pesados no los tengan que hacer las personas sino las máquinas. Ojalá, que ya está sucediendo en buena medida, ¿eh? De acuerdo. Nos preguntaba Rosa, que se ha caído la pregunta del cuestionario de preguntas y respuestas, que si el uso del lenguaje es intencionado en todo este tema. Cuando hablamos, pues como decía Inmaculada, el tema de preferente, o bueno, nosotras ayer tuvimos un monográfico sobre cuentas de pago básicas, porque llamarlos cuentas normales también era complicado, entonces, bueno, cuentas de pago básicas, y en el que, bueno, de nuevo, los conceptos, digamos que de la transposición de la directiva europea a lo que luego venía. De hecho, mira, la pregunta correcta era ¿por qué creéis que la información y la comunicación que se nos transmite no es la correcta? ¿Vale? Pues porque no se quiere, claro, porque se quiere adornar lo que no es adornable y se quiere poner una barrera. Siempre con el lenguaje, yo suelo hablar muy llana, ¿no? Intento por lo menos, que no quiere decir que no tenga detrás solvencia de estudios y de análisis, ¿no? No tiene por qué, pero si yo quiero divulgar y quiero explicar, no quiero hablar en siglas, no quiero hablar en inglés, por si no me entienden, porque veo mi inglés es nivel medio como el de todos los españoles, con lo cual a lo mejor me entienden, pero no, realmente. Entonces, creo que decir las cosas por su nombre y explicar los conceptos siempre va a revertir en esa información, ¿no? Lo que estoy diciendo, creo que eso es fundamental. Y si no quiero informar y quiero ocultar, pues a lo mejor lo adorno, a lo mejor uso un lenguaje y que muchas veces causa esa barrera, ¿eh? Yo he vivido con profesores universitarios, compañeros de estos ámbitos que no de economía, en reuniones y tal, y si no lo conoces te da vergüenza preguntar, porque a lo mejor digo una barbaridad y yo voy a estar aquí preguntando que eso que es que no lo entiendo bien, ¿no? Te da esa barrera, no preguntas y tampoco pones pegas, porque como no lo entiendes, pues te lo crees, ¿no? Entonces todo lo que es información y hablar, pues yo creo que es mucho más claro, por lo menos más claro. No sé si dan ese lenguaje siempre porque quieren ocultar, pero si lo entiendo, lo voy a poder pensar y voy a poder decidir lo que yo considere. Creo que es fundamental el lenguaje, fundamental. A mí esto me recuerda un poco a la frase de Groucho Marx. Dice, claro que lo entiendo, si lo puede entender hasta un niño de 5 años. Dice, que me traigan un niño de 5 años. No, pues esto de las entidades financieras explicando los productos financieros es más o menos lo mismo. Dificultan premeditadamente el lenguaje para que la gente no entienda cosas que realmente si se explicaran en un lenguaje ya no se podrían entender. Bueno, sí, ya totalmente. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, sí. Ahora mismo no tenemos ninguna más y bueno, yo ahora me voy a hablar del último libro, como digo siempre. Vosotras y bueno, la mayoría de la gente cuando quiere saber algo de población y demás, pues sabe que está el Instituto Nacional de Estadística. Y bueno, yo con el Instituto Nacional de Estadística llevo media vida pegándome y trabajando
Y bueno, cuando tú realmente ves que las proyecciones de población en las que se suelen basar cualquier cálculo a futuro de pensiones, siempre en España, digamos que hemos tenido un problema grave. Yo no sé si es de no creérnoslo como economía o como país, pero básicamente las proyecciones de población siempre han sido tremendamente conservadoras, por no decir extremadamente conservadoras, ¿vale? O sea, hace poco estuve mirando la proyección desde el 2012 hasta el 2018 y bueno, viendo la realidad, es decir, ellos pensaban que cuando pasó la crisis económica íbamos a volver a bajar a los 40 millones, que es la cifra fetiche que tiene el INE, no sé por qué, desde los 38, 39 de los 90 siempre dijeron que 40 millones, y en el 2012 pronosticaba que para 2050 tendríamos 42 millones. En el 2014, viendo que no bajaba la población, ya dijeron, bueno, pues serán 43. En el 2014 ya no eran 43, ya eran 44. En el 2016 ya dijeron, bueno, serán 46. Ya viendo que éramos en el 2020, o sea, en el 2015 prácticamente, que seguíamos siendo 47 millones, dijeron, bueno, pues en el 2018, pues ponle 50. Normalmente, a ver, yo me baso mucho también en el INSE, que es el Instituto Nacional de Estadística francés. Cuando tú te vas a proyecciones de un instituto de estadística que ha asumido que tiene una potencia demográfica fuera por su dominio idiomático, que al final es lo que le pasa a España, igual que a Francia. Francia tiene la francofonía, que son los países de habla francesa, y España tiene, pues, evidentemente, los países de habla hispana. Entonces, cuando asumimos ya que un 10% de la población fácilmente puede venir de fuera y demás, todas esas proyecciones que se han hecho quedan invalidadas. Porque es que no es o sea, es decir, no es ni una entidad ni dos las que asume las proyecciones del INE y no las cuestiona, son todas. Y estamos hablando de fallar por un 20% de la población, no estamos hablando de fallar por 5 o 6. Y normalmente son cortes de migración que van a engrosar la primera población en las partes activas de la población. Entonces, cuando hablamos de temas como pensiones y demás, ¿creéis que tenemos una buena base estadística? Claro, es muy, muy importante. De hecho, hay una buena noticia y todo salió ayer en el INE, ayer antes de ayer, ya el problema que me dijiste, que van a casarse las bases de datos de seguridad social con el INE, con IRPF y para intentar tener una base de datos que sea mucho más homogénea. De hecho, con lo que comentas de las tablas nosotros trabajamos siempre con supervivencia, ¿vale? No, la supervivencia y sobre todo, pues lo que decía antes, siempre se valora el nacimiento a los 65 y luego el buena salud. Y de hecho, nosotros tenemos unas tablas que son porque no es lo mismo, no toda la población está activa ni toda la población está pensionista. Entonces nosotros, de hecho, trabajamos para analizar la sostenibilidad, para analizar el sistema en cuestión, comparamos siempre las generales, las que serían las del INE, y comparamos después siempre con las propias de la Seguridad Social. Y es tal la diferencia que incluso hay una normativa europea que ahora para las entidades aseguradoras acaba de aplicarse, ha entrado en vigor ahora a principios del año, la posibilidad de diseñar tus propias tablas biométricas según tu población. O sea, eso es lo que quiero las tablas biométricas son las tablas que te dicen la supervivencia que vas a tener, ¿vale? Entonces, si yo soy una entidad aseguradora y tengo un colectivo que quiero asegurar, si demuestro con unas condicionantes que se exigen estadísticamente, la DGS me permite valorar con eso. ¿Por qué pongo este ejemplo? ¿Y por qué os digo que la Seguridad Social tiene unas tablas que nosotros usamos y siempre hacemos análisis comparativo? Porque efectivamente hay un diferencial importante y los cálculos no son los mismos según se trabaje con una tabla o con otra. Evidentemente, nosotros siempre hacemos análisis comparativos. No analizamos únicamente con una tabla. Siempre trabajamos con las dos para poder acercarnos. Nosotros siempre además intentamos dar la variable que queremos analizar y poner escenarios, ¿no? Poner, pues, ¿cómo influye esto? ¿Cómo influye esto? Un poco el análisis económico de las diferentes medidas para saber lo que supone en términos de tasa de sustitución de la persona y en términos de gasto público. Y efectivamente, claro, lo interesante es siempre ir renovando. En ese informe sueco que os decía, una cosa de lo interesante también es que periódicamente van actualizando. Y ahí no usan proyecciones, ¿eh? Hacen con el dato, hacen el del año. Y no se meten a qué pasará al futuro. Sobre todo porque si me equivoco no voy a estar para que me riñáis, ¿no? Entonces puedo decir cualquier barbaridad. Tengo ese riesgo. Nos ha llegado una última pregunta
que es que una de las asistentes no le ha quedado muy claro el funcionamiento de la caja única de la Seguridad Social. Entonces, bueno, aprovechando que te tenemos, pues si quieres contestarlo. Sí, por supuesto, claro que sí. La caja única, o sea, lo que yo os decía que de pequeñita siempre cuando íbamos a la Seguridad Social era el médico, eso es la parte de Seguridad Social sanitaria, de servicio. La que es de prestación económica de pensiones, que son pensiones de jubilación, pensiones de viudedad para quien la tenga, pensiones de orfandad para quien la tenga, evidentemente, y pensiones de jubilación y de incapacidad, ¿vale? El sistema funciona, se cotiza con un 28,3% del salario, todos los trabajadores cotizan con el 28,3% de su salario todos los años, la equivalencia aquí en España es anual, se agrupan, se recogen todas las cotizaciones de todas las personas que están trabajando. Y ese mismo año se pagan todas las pensiones de las personas que están jubiladas, que están en orfandad, que están en viudedad o que están en incapacidad temporal o permanente hasta los 65 años. Entonces, lo que se hace es, todo lo que se ingresa vale para todo lo que se gasta en el sistema. ¿Qué es lo que ocurre? Si los ingresos no son suficientes, tiene que haber transferencias del Estado y, por tanto, se tiene que aportar. Si hay excedentes, se genera lo que se ha llamado siempre la hucha de las pensiones, que ya hace menos que oímos hablar de ellas porque se acabó, ¿verdad? Entonces, cuando había momentos en los que ha habido más ingresos que gastos, pues esa cuantía se llevaba, la idea de cómo debe funcionar, a ese fondo de reserva para que cuando hubiera necesidad se pudiera aportar y de esa manera compensar pues, momentos mejores con momentos peores. Pero así es como funciona el sistema de reparto y luego hay de aportación o prestación definida en función a lo que se conoce es lo que se va a cobrar de pensión, que es nuestro sistema, las reglas son de cómo se cobra, y otros sistemas que son pues, lo que se aporta y lo que hay, y con lo que hay es lo que se paga. Eso sería la aportación definida. Y el sistema de reparto es el que está, te podría decir que en el 90% de los países, 90 por no decirte más, ¿no? Casi todos tienen sistema de reparto. ¿Cómo sea luego esa pensión? Si es un mínimo solo, si es una cantidad mínima, si está asociada a cotizaciones y crece con el salario, esas reglas son las que luego ya diseña cada uno de los países. Pero eso es la caja única, que es única, y ya no digo más, es única también a nivel nacional. Esto es muy importante. Es una de las cuestiones y de los ingresos y cotizaciones que no están hechas transferencias en comunidades autónomas. Hay una caja única para todas las prestaciones y todas las cotizaciones y para toda España. Eso también es muy importante porque hay regiones que también piden que esa caja única se modifique. Hay también algunas propuestas en ese sentido. Por eso es única, por el aspecto de que recoge todo y porque es también única a nivel nacional. No hay transferencias como en otras competencias, como por ejemplo, ¿sabéis qué pasa? Pues en sanidad y en educación. Aquí no. De acuerdo, pues por nuestra parte, recordar a todo el mundo que mañana concluimos las jornadas. Estarán presentes Roberto España, del Banco de España, valga la redundancia, y Jordi Llanos, otro colaborador también del colectivo Burbuja y Ampliando el Debate, en otro debate que haremos sobre el plan de educación financiera, al que evidentemente invito a los ponentes de hoy, no sin antes darles las gracias, evidentemente, a Inmaculada Domínguez pues, por su presencia y por este rato que nos ha dedicado y bueno, pues la proactividad a participar en las jornadas, también a Ernesto Hinojosa Vidal por exactamente lo mismo, que se ha mostrado totalmente accesible y bueno, pues ha ayudado a poder cuadrar los horarios, porque ya habéis visto que este año tenemos los horarios un poquito cambiados. Sí. Y no, vosotras este año estoy perfectas. Este año en León se habría hecho a la misma hora, así que sería perfecto. Hasta las 11 no abre el Museo de Arte Contemporáneo, cosas de la Fundación. Qué pena. No pero bueno, y evidentemente a Juan Carlos Barba, que siempre solemos liar, y bueno, pues esta no ha sido una excepción, le damos muchísimas. Y con mucho gusto. Porque al final un placer. Son temas un poquito intensos, pero nos parece totalmente necesario llevarlo al ámbito de las familias y que se pueda preguntar sin esa asimetría que siempre encontramos en, bueno, si es academia, si es en una, pues eso, si es una charla de radio, aquí creemos que es la manera más accesible. Os recordamos a todas que, bueno, que las conferencias estarán en YouTube para que sean accesibles y de nuevo reiteramos las gracias a todas las personas que han participado. Muchísimas gracias y nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana. Muy bien, muchas gracias. Cuidaros mucho. Gracias. Adiós.